Hola a todos, bienvenidos. Hoy veremos Cómo leer y escribir en la universidad. Prácticas letradas exitosas de Mauricio Aguirre, Claudia Maldonado, Cintia Peña y Carlos Rieder. estos grandes autores nos presentan las pautas básicas de cómo leer y escribir en la universidad. Y antes de saber cómo hacerlo, veamos sus... Para Aguirre, leer tiene tres concepciones iniciales. Primera, la semiótica. Es una operación de recuperación semántica de signos por parte del lector. La segunda, la psicología cognitiva. Un conjunto de operaciones mentales complejas que implican la recuperación, jerarquización y procesamiento de la información. Y por último, la tercera, historia social. La lectura es una práctica condicionada por la historia, orientada por las ideas y finalidades que los grupos sociales se fijan respecto de ella. Las tres teorías coinciden con que el lector tiene un papel preponderante como decodificador y reorganizador de la información. Aliagas, Cassani y Castella señalan: la lectura es un proceso cultural a través del cual el ser humano decodifica y reorganiza información, lingüística y extralingüística, con cierto grado de creatividad y libertad. Es una capacidad compleja forjada sobre la base de las creencias, valores y necesidades de cada individuo. En ella están implicados factores subjetivos y sociales. A través del proceso de lectura, las emociones, voliciones del lector pueden ser orientadas, modificadas y contrastadas con los discursos y acciones de los demás. Si la entendemos de esta manera, asumiremos que la lectura no es un simple acto de decodificación literal ni un proceso aislado en la mente de cada lector. La lectura exige más bien complementarse con factores extratextuales, subjetivos y sociales. Para ejemplificar lo dicho, observemos dos breves afirmaciones extraídas de Internet. Ejemplo 1. Me siento especialmente orgulloso, como serrano que soy, de presentar el patrimonio natural que nuestra sierra atesora. Ejemplo 2. Orgulloso de ser serrano y hablar quechua, Hugo Carrillo difunde nuestro auténtico huayno. ¿Qué significa el orgullo serrano en ambos discursos? A saber, es un orgullo natural por la procedencia natal y el origen geográfico, cultural de los emisores. Sin embargo, mejor leída, está clara la similitud entre esos discursos y resultará aparente. Como afirma Daniel Cassani, todo discurso refleja un punto de vista y ni el discurso ni el autor son elementos aislados, sino que se interrelacionan para construir un significado. Entonces, es necesario contextualizar las citas, es decir, situar el discurso en un determinado entorno lingüístico y cultural del cual dependerá su sentido y su valor. Proceso de redacción. Fuentes escritas, fuentes visuales, fuentes orales, lectura comprensiva del texto. De acuerdo con este esquema inicial, el proceso de redacción comienza con el acopio de fuentes y su lectura, lo que remarca la importancia de esta última, ya que sin los correspondientes y adecuados insumos, ningún producto final es posible. La redacción no es un proceso cerrado y aislado en sí mismo, sino que inserta dentro de una mecánica social. El redactor es el consultor de las fuentes y deberá asimilar y comprender no solo su componente informativo, sino también los factores que le dieron origen, la intención del autor, el contexto en el que produjo, el valor que tiene en relación con otras fuentes. Deberá realizar, en suma, una lectura crítica que le permita producir con mayor conocimiento causa su propio texto. Necesitamos estar en contacto con fuentes diversas que procesaremos para producir nuevos textos, que, a su vez, se convertirán en fuentes de información para futuros novísimos textos. Como veremos en el siguiente gráfico, en la cadena social de este proceso, el texto que producimos puede a su vez convertirse en un eslabón adicional. Será un producto, pero a la vez una nueva fuente, dentro de la cadena del conocimiento cultural. Cabe una precisión, entendamos aquí, leer como decodificar y comprender no solo textos lingüísticos escritos, sino todo discurso que transmita uno o varios significados. Así, las fuentes de información a las que puede recurrir el redactor pueden ser diversas: textos, videos, imágenes, cuadros estadísticos, infografías, etc. En tanto, todos son discursos posibles de ser leídos.
Lectura crítica. La interpretación. Niveles de comprensión de lectura. Para comprender lo que leemos, realizamos un conjunto de acciones que parten de situaciones elementales básicas, como la captación visual del léxico y el análisis sintáctico de lo leído, hasta procesos mentales más complejos como la interpretación semántica, la realización de inferencias y la representación mental del texto. Cada conjunto de acciones relacionadas implica distintos niveles de mayor complejidad de comprensión lectora, de cuyo dominio dependerá la competencia comprensiva del lector. Existen diversos criterios para clasificar estos niveles. De ellos, y en razón de que nuestro principal punto de atención es la comprensión crítica, revisemos el que formula Daniel Cassani, para quien existen 3 niveles de comprensión lectora. La comprensión de las líneas, es decir, la captación del significado literal, la suma del significado semántico, reconocer palabras, reconstruir una historia o la información recibida. La comprensión entre líneas, es decir, deducir la información implícita, inferir a partir de lo leído. Presuponer datos escondidos, comprender la ironía, el doble sentido y la comprensión detrás de las líneas, es decir, comprender la ideología, el punto de vista y la intención del autor, desde la perspectiva sancionadora del lector. Si bien la frontera entre estos niveles de comprensión no es precisa ni tampoco secuencial, independiente y diferenciable, esta clasificación, como afirma Cassani, resulta importante porque sirve para explicar cómo, más allá del discurso aparente que se puede aprender a través de la comprensión lingüística y mental, existe en todo texto un subtexto que subyace escondido detrás de las líneas. Acceder al tercer nivel de la lectura, podemos descubrirlo y evaluar comprensivamente un texto, valorar su forma y contenido, así como otorgarle un valor informativo, estético, social o de cualquier otra índole. Y solo en este nivel podemos, en suma, realizar una lectura crítica. Por otro lado, si, como dijimos, la lectura implica una interrelación que involucra al autor, al texto y al lector, debe quedar claro que para la comprensión de estos 3 niveles en una lectura crítica debemos poner especial atención a las 3 instancias involucradas en el proceso. Así, respecto del autor, precisamos identificarlo, saber quién es, conocer su propósito comunicativo. Todo discurso expresa una manera de concebir el mundo. Es necesario, por tanto, conocer la que tiene el autor y rastrear la subjetividad a partir de la cual enuncia su discurso y la posición que tiene respecto al tema escrito.